Hola a todos, soy Sebastián García y estos son los podcasts del profe Sebas. Bienvenidos. Hola a todos, en esta nueva emisión vamos a hablar del fascismo, un sistema totalitario que surgió en la Europa de entreguerras como respuesta a la coyuntura crítica que estaban viviendo los países. En las anteriores emisiones habíamos hablado de la situación estadounidense en la década de los 20 y los 30. En esta oportunidad nos centraremos en Europa. ¿En qué había pasado en ese territorio luego de que terminó la Primera Guerra Mundial? Recordemos que la Primera Guerra Mundial había significado para Europa el fin de una época de esplendor. Fue el golpe en la cabeza, el tiempo de la pérdida de una generación, del gran desencanto, el tiempo de la inauguración de la barbarie civilizada. Y pues al terminarse, las pérdidas humanas y materiales eran inmensas. Los países habían quedado endeudados, súper empobrecidos, y en algunos territorios la situación era más difícil que en otra. Sobre todo en aquellos territorios en los cuales las democracias y los sistemas republicanos eran tan jóvenes, tan débiles. Tal va a ser el caso de Italia y de Alemania. Recordemos que ambos países habían vivido su proceso de unificación nacional finalizando el siglo XIX. Que Alemania, cuando entró a la guerra, aún era un imperio, y al finalizar uno de los acuerdos fue establecer un sistema republicano democrático, conocido como la República de Weimar, y que Italia tenía un rey y un parlamento. El tiempo de la primera posguerra era desalentador para los países de Europa Occidental. Habían quedado sumidos en una profunda crisis y ante eso se necesitaba una solución. Una de las ofertas más tentativas era el proyecto bolchevique, el proyecto rojo comunista que en la Rusia zarista se había gestado unos meses atrás y había logrado derrocar al zar y establecer un gobierno obrero por primera vez. Entonces recordemos que el proyecto bolchevique, más allá de ser una revolución interna, lo que buscaba era convertirse en una revolución internacional y que los diferentes obreros de cada uno de los países se levantaran en contra de las burguesías locales. En Italia, las condiciones de crisis y de inestabilidad permitían que se empezara a gestar una revolución de este tipo. Entonces los obreros estaban tanteando terreno, levantándose, fomentando el movimiento social. Otros sectores se oponían a esta oferta y en contraposición ponían otro proyecto. Este proyecto fue el de los fascistas. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de que entremos a analizar particularmente los dos casos más destacables? El caso italiano, que fue el primero, y el caso alemán. Lo primero es que este movimiento, este sistema de gobierno, este sistema ideológico surge
entre los años 20 y 30 del siglo XX, en el momento de la posguerra, como respuesta a la crisis económica, política y social que se estaba viviendo en el continente y en cada uno de los países, y va a ser animado por el espíritu revanchista que generó la Primera Guerra Mundial. El fascismo es una corriente heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Surge primeramente en Italia, pero va a tener variaciones en diferentes países con unas particularidades específicas. Sin embargo, ¿qué es lo que va a hacer común a estos diferentes fascismos? Primero, que va a establecer por encima de los individuos al Estado, es decir, al conjunto de instituciones que tienen la capacidad y la autoridad para gobernar a la sociedad y a la nación. El Estado va a subordinar a la comunidad de individuos y se va a establecer como su máximo representante político. Entonces, si en el liberalismo lo que prima es el individuo, porque recordemos que los liberalismos, los movimientos burgueses liberales del siglo XIX, lo que habían buscado, bueno, XIX y XVIII, lo que habían buscado era promover las libertades de la persona. En el fascismo estas se van a restringir, porque lo que importa es el Estado y el control que él establece sobre la sociedad. Existen varios tipos de fascismo. Entonces, en primer lugar estaría el clásico, que sería el italiano. En este tipo de fascismo se va a priorizar el nacionalismo, es decir, como ya habíamos visto, ese movimiento imaginario de comunidad que se sustenta en una simbología, en unos relatos y en unas construcciones que hacen que unas personas se sientan parte de una misma comunidad. Y va a priorizar la figura del Estado, de la institucionalidad que controla a la gente. Otra variante sería el fascismo clerical, que es aquel que además de promover el nacionalismo y el Estado, va a introducir unos conceptos religiosos y tradicionalistas. Este es el caso de algunos fascismos como el de España, como el de Austria, como el de Portugal, el de Rumania o Croacia. Entonces tienen ese tinte religioso marcado. Y otra tipología, que es una de las más radicales, es la del nacionalsocialismo alemán o el de los nazis. Entonces, la particularidad que tiene este fascismo es que reemplaza la exaltación de la nación y en su lugar pone el de la raza. Y a partir de este concepto va a movilizar todo un discurso que plantea un régimen que ya veremos más adelante. El fascismo también se caracteriza por ser totalitario. ¿Qué quiere decir esto? Que promueve el control absoluto mediante la fuerza, mediante la violencia. Por eso se sustenta en las figuras militares, en contraposición a una democracia donde el parlamentarismo, la democracia, los consensos es lo que va a primar. Entonces acá no hay consenso, acá no hay diálogo, acá se impone mediante la fuerza. Entonces no hay lugar para la oposición, no hay lugar para la disidencia, existe solamente una corriente política que plantea un ideal, que plantea un discurso que tiene que ser seguido más o menos al pie de la letra por todas las personas o se tienen que atener a sus consecuencias.
Hablemos pues del primer fascismo que surge, del italiano. Entonces, por allá en 1919, 2 años después de que terminara la guerra, Italia estaba en una condición muy complicada. Crisis social, crisis económica, eh, por el tema de empobrecimiento, el aumento de la inflación. eh, Eso va a promover la agitación obrera. Y entonces está latente la influencia bolchevique. Hay un partido socialista que está influenciado por esas corrientes rojas y están tratando de promover la revolución dentro de este país. Unos sectores se levantan rápidamente, comandados por un señor llamado Benito Mussolini. Él se va a dar cuenta que en Italia el palo está para cucharas, que hay caldo de cultivo para que se geste una revolución comunista. Y él, que había sido parte del Partido Socialista, decide que este no es el camino y va a formar por allá entre el 19 y el 21 unos grupitos de camisas negras llamados las Fasci de Combattimento. Estos grupos de hombres de escuadras de camisas negras, porque era el color de la prenda que utilizaban, se van a encargar de empezar a justiciar por su propia cuenta a todos aquellos que estaban promoviendo esas ideas rojas. Entonces, cualquier persona que estuviera promoviendo la revolución, el grupo de las Fasci de Combattimento se va a encargar de ellos y los cascan en las calles y los eliminan. Y así solucionado el problema. Esta idea va a ser muy tentadora para muchos sectores. Por una parte para la burguesía, porque qué miedo una revolución que va a acabar con ellos, y por otra parte con la clase media, que no quería atravesar por todos aquellos procesos de los que habían escuchado, de expropiaciones y de grandes vejaciones que cometían los rojos. Entonces ellos, contentos con esa propuesta de los Fasci di Combattimento, empiezan a apoyar y a financiar estas iniciativas, al punto de que para 1921 la iniciativa Fasci di Combattimento tenía tanto éxito que se conformó como un partido nacional, el Partido Nacional Fascista. Este partido, al mando de Benito Mussolini, lo que se planteaba era primero aplastar a los comunistas, segundo restablecer el orden que se le estaba saliendo de las manos al gobierno, y por otra parte disminuir el paro, el desempleo que era tan extendido en ese momento. Como a las figuras políticas del momento les estaba quedando grande hacer frente a la situación, este señor se aprieta el cinturón y va a comandar una marcha entre el 27 y el 29 de octubre de 1922 a la ciudad de Roma. Y allá van a alegar por que le entreguen el poder. Y se plantan y dicen: o nos entregan el poder o nos adueñamos del poder. En ese momento les había dicho que había un rey. Este señor, Víctor Manuel III, ni corto ni perezoso, sin ninguna objeción, sin haber enviado al ejército, lo que hace es entregarle a Benito Mussolini el poder para que se convierta en primer ministro de Italia. Della pampa senza fin, ma la speranza che sta chiusa in fondo al cuor, ti disse un giorno la tua patria chiama ancora, tutta fiorita, una novella. Una vez que Benito Mussolini accede al poder, va a ser reconocido como el Duce. Esta categoría, este título, hace referencia a él como el general, como el guía militar, como el caudillo de la sociedad.
Y es porque en el fascismo el culto a la personalidad del líder es muy importante. Este señor se va a montar toda una parafernalia, toda una teatralidad que lo exalte socialmente y que promueva en la comunidad la identificación con su proyecto político. Por eso va a ser muy importante el uso de uniformes, el uso de banderas, el uso de gritos, de cantos, de consignas y de el tradicional saludo romano que se hace con la mano derecha extendida y el brazo con elevación. Una vez que el duce está en el poder, empieza a utilizar su posición para convertir el sistema de gobierno en una dictadura fascista. Empieza a eliminar la oposición, porque recordemos que en este tipo de gobierno no es posible el diálogo con otros partidos, con otras ideologías, sino que solamente los fascistas son los que van a llevar la batuta. Va a instaurar entonces progresivamente la dictadura, aumentando el poder del Ejecutivo en detrimento del Legislativo. Va a tratar de extender su poder lo más ilimitadamente posible y esto va a estar sustentado por la creación de algunas instituciones como la Obra. La Obra es conocida como la Organización para la Vigilancia y la Represión del Antifascismo. Es decir, mediante este tipo de policía política, el duce se va a asegurar de ir identificando y eliminando a todo aquel que se esté oponiendo a su propuesta política. Como uno de los programas que tenía desde su consolidación como partido el fascismo era hacer frente a esa crisis social, a esa agitación obrera y tensión revolucionaria que existía, va a frenar en seco a los obreros. Por una parte les va a conceder sus derechos, entre esos se reconoce la jornada laboral de 8 horas, y por la otra se les dice, a ustedes se les reconoce estas cosas, pero no tienen la posibilidad de organizarse, ni formar sindicatos, ni ponerse de alevosos en contra del gobierno. En ese sentido, se promueve un corporativismo en el cual las negociaciones se tienen que hacer por una representación de los obreros y otra representación de los burgueses, pero nada que esté por fuera de la institucionalidad. Una de las características muy marcadas que tiene el fascismo en sus aspiraciones de controlar a los individuos va a ser la inclusión en su formación política a los ciudadanos desde una temprana edad. Entonces, desde muy niñitos, los italianos iban a ser llevados o inscritos a la Obra Nacional Valilla, que es una asociación juvenil en la cual se le va a enseñar a los niños a creer, obedecer y combatir. Al fascismo le interesa una formación ciudadana para el combate. En ese mismo sentido, socialmente se va a promover una política demográfica de carácter natalista. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a impulsar el número de nacimientos.
a las mujeres que son vistas como las madres procreadoras de los ciudadanos, se les va a exhortar a tener hijos. Las familias numerosas van a ser muy bien vistas y se les van a conceder cierto tipo de privilegios de carácter fiscal. Esta política natalista está sustentada en el hecho de que se necesita un alto número de ciudadanos que en el futuro se conviertan en soldados y que cuando empiece la guerra puedan combatir por el proyecto nacional, por el proyecto fascista. Esa es una de las características que tiene el fascismo, promover el imperialismo. Pero ya hablaremos de esto en breves minutos. Del mismo modo se va a promover el control de la sociedad mediante recursos propagandísticos a través de periódicos, del radio, de películas, y de esta manera el gobierno va a moldear mediante sus discursos los imaginarios y las prácticas de la sociedad. Relacionado con este influir en las prácticas y creencias de los italianos va a estar el hecho de que se estableciera a finales de la década de los 20 el catolicismo como la religión oficial del Estado. Y esto se logró después de que se firmara con el papado el Pacto de Letrán. Mediante este acuerdo se logró solventar una disputa histórica entre estas dos instituciones, entre el Estado italiano y el papado. ¿Qué pasaba? Que a finales del 19, con todo el tema de la unificación alemana y la creación de una institucionalidad nueva, el papado se sentía preso en ese territorio. Lo que hace Benito Mussolini es conceder la autonomía de una parte de Roma, a la cual se denominó el Estado Vaticano, que perdura hasta la actualidad, para que en ese territorio el Papa pudiera administrar y gobernar con una mayor libertad. Llegado a ese acuerdo, entonces se establecía un pacto mediante el cual el Papa iba a apoyar al gobierno de Mussolini y Mussolini iba a promover a la religión católica. Son raccolte da 100 contrade le più belle legioni del mondo, riprendendo di Roma le strade, oltrepassano il mare profondo. Cuando nos referimos a los aspectos económicos durante el régimen fascista, vamos a entender que se caracteriza por ser una economía intervencionista. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado va a jugar un papel muy importante en los diferentes sectores. Cuando estuvimos hablando de la respuesta de Roosevelt ante la crisis del 29 que generó la Gran Depresión, hablamos de dos tipos de conducción de la economía. Por una parte estaba el laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar, y por otra parte una política intervencionista, que es en la cual el Estado no deja que pase ni deja que se haga libremente, sino que controla las cosas para que tengan un curso regulado. Tenía este carácter en Italia durante el fascismo por el hecho de que la crisis de la posguerra necesitaba que se organizaran las cosas y no se dejaran a la deriva, porque a la deriva como iban a permitir el surgimiento de una revolución. Entonces este señor empieza a controlar y a promover una organización que además hiciera frente a todo el tema de desempleo que fue una característica de la sociedad en el momento en el que se establece en el poder. Posteriormente va a promover un sistema autárquico, es decir, un sistema autosostenible, de manera que Italia pudiera solventarse a sí misma sus necesidades de bienes, porque con el paso de los tiempos y de unas medidas en el panorama internacional que llevaron a Italia a colonizar uno de los pocos territorios, si no el único, que en África quedaba sin estar bajo el dominio europeo, que era Etiopía,
va a hacer que empiece a verse con recelo a este país y que se quede sin socios comerciales. Entonces, cuando no hay con quién negociar en el panorama internacional, pues a uno le toca solventarse con lo que puede producir en su propio suelo. Entonces tiene este carácter. Y además de eso, va a promoverse en lo económico una economía de guerra. La parte de la industria armamentística se empieza a reactivar, pasándose por la galleta todo el tema del desarme que se había buscado mediante la firma del Tratado de Versalles. Pero no va a ser el único país que hace esto, como veremos más adelante. Fuoco di mesta che forte il tempio irrompe, con ali e fiamme la giovinezza va. Fiammole ardenti sul mare e sulle tombe, bruciamo le speranze della nuova età. Luce, luce, chi non saprà morire, il giuramento chi mai rinnegherà. Snuda la spada quando tu lo vuoi, taglia e metti al vento tutti verremo a te. Armi e bandiere degli antichi eroi, per sipario luce fa volare al sol. Para ir cerrando este podcast sobre el fascismo o fascismo italiano, es importante tener en cuenta algunos aspectos. Entonces, los principios ideológicos que van a sustentar este tipo de gobierno van a ser, en primer lugar, el nacionalismo extremo, la exaltación de los discursos que justificaban a esa comunidad imaginada. En el caso italiano, se le va a echar mucha mano a todo el tema de la gloria pasada que había significado Roma. En ese momento, comenzando el siglo XX, Italia sentía que había perdido el brillo, el lustre que había desarrollado su antecesor romano, y se proponía en ese momento volver a recuperar esa gloria de antaño. Además de eso, este fascismo va a estar sustentado en una exaltación del Estado totalitario y absoluto. El Estado es un ente todopoderoso que está por encima de los individuos y que los subordina. En el totalitarismo va a estar por encima de todo la colectividad. Además de eso, hay un rechazo a la democracia, porque como dijimos, se trata de un sistema unipartidista que elimina oposiciones o disidencias mediante cualquier recurso que haya lugar. A propósito de esto, podemos citar unas palabras de la doctrina fascista pronunciadas por Benito Mussolini y que fueron recogidas por Adrian Littleton en 1973. Entonces Mussolini por allá en el 32 pronunciaba lo siguiente: antiindividualismo. La concepción fascista de la vida hace hincapié en la importancia del Estado y acepta al individuo solo hasta el grado en que sus intereses coincidan con los del Estado. La concepción fascista del Estado es exhaustiva. Fuera de él no puede existir ningún valor humano o espiritual. Así entendido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista interpreta, desarrolla y hace efectiva toda la vida del pueblo. Generalmente hablando, el fascismo no cree en la posibilidad o la utilidad de la paz perpetua. La guerra sola eleva las energías humanas a su máxima tensión y les pone el sello de nobleza a aquellas personas que tienen el valor de enfrentarse a ella. Entonces, el Estado lo es todo, y el individuo que no coincida con lo que plantea el Estado es eliminado. El fascismo es militarista y guerrerista. Por eso toda su política social de formación de ciudadanos para convertirse en soldados. Toda su política natalista para que las mujeres, cuyo papel social ideal es convertirse en madres de familia, procreen cuantos hijos les sea posible y que de esa manera el duce tenga a su servicio una amplia fila de servidores. El duce, la figura que va a ser adulada, seguida mediante diferentes prácticas de veneración, es muy importante como
la figura redentora de una sociedad que estaba en crisis. Y además de esto, es importante tener en cuenta que el fascismo intentó conciliar a los diferentes sectores para crear esa colectividad nacional a la que le apuntaba. Entonces, por una parte, se va a ganar la confianza de los excombatientes de la Primera Guerra Mundial porque reivindica ese sinsabor y esa desesperanza que queda después de la firma del Tratado de Versalles, cuando no se le concede a Italia lo que le había sido prometido. Por otra parte, se va a hacer con el ejército, ¿cierto? A ganar sus afinidades al reconocerlo como la estructura que permite la conservación del sistema político. Va a ganarse la simpatía de la burguesía y de su gran capital al establecer freno a esa amenaza revolucionaria bolchevique que se venía gestando. Y lo mismo pasa con las clases medias. Las clases medias empiezan a confiar en el fascismo porque les va a impedir que sean víctimas de la expropiación y de todas las vejaciones que cometen los rojos socialistas en los diferentes territorios. Pero también se va a cobijar con los obreros al concederles algunos derechos y permitirles unas condiciones de vida más o menos dignas, porque una de las características que tiene el fascismo es que aumenta su inversión social y pues también se va a ganar la afinidad de la juventud al meterla en sus filas de la obra nacional de Valilla y meterla en un proceso de adoctrinamiento constante. En ese sentido, este primer experimento político fascista va a irradiar a los diferentes territorios, no solamente en Europa, y va a dar la pauta para que se gesten otro tipo de sistemas con sus propias particularidades. Bueno, para ir cerrando este podcast, que será la primera parte sobre los totalitarismos de Europa Occidental, quiero hacer algunas apreciaciones. La primera es que utilicé indistintamente la denominación fascista y fascista, considerando que la denominación fascista hace referencia a la pronunciación en castellano y fascista a la pronunciación en italiano, y que de esta última es que se deriva el apelativo de fachos para referirse a algunos militantes de la derecha en diferentes territorios como el nuestro colombiano. Generalmente la extrema derecha es calificada de fascista, y aunque hay algunos sectores que plantean que en cuanto la derecha no se oponga a la democracia, entonces no son totalitarios, y porque tampoco están recurriendo a la acción violenta. Pero pues eso tiene sus matices y hay que revisarlo con mucho cuidado. En todo caso, el fascismo estaría presente en todas aquellas personas que legitimen el poder del Estado por encima de nuestras libertades económicas y personales en nombre de un supuesto bienestar social o nacional. Entonces tengamos eso presente para que analicemos luego los momentos en los que aparecen este tipo de denominaciones de fachos. Lo otro que quería compartirles es que sobre esta temporalidad existe una vasta colección musical, es decir, hay una gran colección de canciones durante el gobierno fascista, y algunas de ellas fueron utilizadas en este podcast, pero espero que se animen a explorar, porque en estas canciones se encuentran unas letras pues que creo que la mayoría de nosotros no podemos entender, pero cuando nos detenemos a hacer las traducciones con algunas herramientas, encontramos que los discursos políticos que manejan son bastante fuertes. Gracias por escucharme. Seguimos con el caso alemán y el nacionalsocialismo.